muerte siempre está presente, tanto en la arquitectura como en la literatura, en muchísimos aspectos de la cultura gótica. Bienvenidos y bienvenidas a este episodio 2 de esta guía práctica para entender cuáles son los diferentes elementos que componen este mundo maravilloso, este mundo fantástico, darks, como lo queráis denominar, que nos hace sentir tan a gusto. En el día de hoy vamos a hablar del cine, en cómo todos estos aspectos y elementos que ya hemos tratado, sobre todo en la literatura, también se llevaron de diferente manera y además con pluses al cine. La muerte es una ensoñación, es un reverso de la vida terrenal, es lo que viene después, es algo que siempre nos está produciendo cierta incertidumbre, no sabemos nunca cómo afrontarla, no sabemos en qué consiste. Y a los que nos mola este rollo, siempre estamos fantaseando con cómo sería. Podemos verlo desde dos perspectivas. Podemos verlo desde un lado más carpe diem, disfrutar el momento porque tempus fugit, el tiempo vuela y la vida es un suspiro. Tenemos que disfrutarlo lo máximo posible y I don't give a fuck. Y por otro lado también podemos verlo desde este punto de vista. ¿Por qué el mundo actual y mainstream está tan alejado de lo que nos mueve por dentro, de lo que nos hace sentir vivos? ¿Por qué me siento el rarillo? ¿Por qué siempre estoy aparte de los demás? Todos estos temas ya los ahondaremos en profundidad en siguientes capítulos. Como no podía ser de otra manera, sigue ese camino hacia lo surreal, hacia lo místico, con seres sobrenaturales, criaturas extrañas, criaturas tales como vampiros, hombres lobo, fantasmas, seres que forman parte de todo este concepto de la muerte, de todo este mundo que está paralelo al nuestro. A mí me gusta llamarlo el upside down. Si habéis visto Stranger Things ya sabréis a lo que me refiero, ¿no? Es como si la mayoría de la gente estuviera viviendo aquí arriba y todo lo que está aconteciendo aquí abajo es lo que nos llama la atención, ¿no? Y lo que nos produce tanta atracción y amor. Todas estas criaturas van viviendo sus aventuras y desventuras en escenarios fantásticos, con un fuerte uso de los claroscuros, ángulos extraños, formas de manejar la cámara que nos ayudan a introducirnos más en esa atmósfera surrealista. Muerte, miedo, imaginación, amor eterno y amor no correspondido son los temas más recurrentes dentro de este tipo de cine. Normalmente, ¿qué acontece en un lugar sombrío, un lugar extraño, una estancia en la que están sucediéndose una serie de movidas raras de cojones? Abuso psicológico y físico por parte de sus personajes también forman parte de ese juego con el espectador continuo y hacer además que el espectador participe con su propia imaginación, que sea el espectador el que empiece a crear aún más, si cabe, imágenes alternativas a ese plot inicial que estamos visualizando en pantalla. Antes, el cine gótico se inicia con el expresionismo alemán en los años 20. Aquí tenemos que tener en cuenta una cosa. Me gustaría nombrar esas películas, esos films que establecieron, digamos, las bases del cine gótico. Son unas características bastante marcadas que con estas películas que os voy a ir nombrando vais a tener como ejemplo claro, ¿no? Para haceros una idea de lo que vino después, de sus influencias y de realmente todas esas similitudes que podemos encontrar en cine actual y venidero. Todo arranca en 1919 con El gabinete del doctor Caligari. Esta película de Bien, el centro de su espectáculo es el despertar de Cesare, que es su ayudante. Cesare vive en un sonambulismo continuo y en el film se tratan muchísimos temas relacionados con los sueños, lo surreal. Si bien es cierto que los escenarios y los, digamos, elementos físicos que componen el film no son necesariamente góticos u oscuros, sí que es verdad que la forma en la que se juega con la mente del espectador, trato de todos estos elementos oníricos pertenecientes a lo sobrenatural, es lo que le lleva a ser una de las primeras películas que voy a daros en esta lista que estableció el prototipo de cine gótico. La película marcó un hito e influenció posteriormente a muchísimos más films, al film noir, incluso a bandas goth de los 80. En 1920 tenemos El Golem con Wegener y Boese. Esta película está basada en una fábula judía. La película trata sobre una estatua de arcilla que vive en un gueto judío de Praga. El señor rabino monta unos sortilegios extraños
y hace, gracias a Astaroth, que la criatura cobre vida. El objetivo principal es que la criatura, esta especie de estatua, criatura extraña, que posteriormente influenciaría fuertemente al Frankenstein inspirado en la obra de Mary Shelley, que ya lo hablamos en el primer capítulo, por su hieratismo y a la vez esa dualidad, ¿no? Esa especie de bien y mal que reina dentro de él. Se supone que tenía que proteger a los judíos, pero ¿qué pasa? Que luego se le empieza a ir un poco la pinza y ocurren movidas muy chungas. En este caso aún no se toca demasiado el tema de las escenografías ahí tan darks y tal. En esos momentos que estaba empezando el cine y que se hicieran este tipo de films con esos movimientos de cámara, esos ángulos extraños, intentando que el espectador sienta esa incertidumbre, y no se pretendía tampoco que el espectador tuviese miedo o terror visualizando estas películas, era un tema más místico. En 1922 Murnau se lía la manta a la cabeza y crea Nosferatu. Muchos y muchas sabréis quién es Drácula, el conde Drácula. Ya os dije que bueno, pues es uno de los personajes más refritos de la literatura gótica. Y en este caso, la viuda de Bram Stoker no le quiso conceder los derechos a este hombre. Y Murnau se puso a pensar y dijo, uy, mira, pues voy a hacer exactamente lo mismo, pero voy a cambiar los nombres. Ole tu papo. Por eso en esta película todo el mundo tiene los nombres cambiados. Pero hete aquí, porque Nosferatu no es un vampiro, digamos, en el lado elegante, en el lado sensual. Se le da un rollo muy creepy, decrépito, es un ser calvo con unas uñas largas, no es aristócrata, no tiene clase, vamos, que el señor es un despojo, es un trapo. O sea, lo habréis visto, incluso sin saber lo que es, incluso sin tener ni idea de que se trataba de una película, o incluso sin... Seguramente lo habréis visto y os va a pasar con todas las películas de las que estoy hablando. Por eso precisamente lo estoy tocando en toda esta guía práctica. Porque si bien es cierto que no necesariamente todas las películas que tratan sobre horror, terror y tal y miedo son góticas, hay algunas de ellas que tienen esos aspectos. Hombre, si tiene conexión directa con la literatura gótica, pues obviamente la tenemos que meter dentro del saco. Pero hay otras cosas, ¿no? Referentes a algo más místico, digamos, a ese desdoble de la personalidad, que ya lo trataremos un poquillo más adelante con el tema de la filosofía dentro del mundo gótico. Un tema que tenemos que tratar sí o sí, por esto de ser una persona que está en el mundo mainstream, en la vida normal, tal y no sé qué, y luego tienes, digamos, tu rollo, tu alter ego en el que te gusta fundirte con todas esas cosas que te apasionan relacionado con todo lo que estamos contando aquí. Vamos a dejar el expresionismo alemán a un lado por un momento y vamos a pasar a Universal Pictures, que fue de las primeras productoras de cine que se dedicó plenamente al cine de terror. Rupert Julian llevó la obra de Gaston Leroux, El fantasma de la ópera, al cine en 1925. En los sótanos de la ópera de París vive una enigmática criatura llamada Eric, que lleva una máscara que oculta una desfiguración facial. La lía parda porque se enamora de una soprano que desgraciadamente está prometida. Así que Eric, nuestro querido amigo, va a hacer de las suyas. Absolutamente todo lo que rodea al fantasma de la ópera, desde mi punto de vista individual, es más darks que el sobaco de un grillo. De verdad, o sea, empezando por la ambientación, las vestimentas, el concepto, todo. Ahí tenemos un amor no correspondido, tenemos el terror y el miedo, ¿no?, de esta soprano, ¿no?, porque tiene al Eric ahí todo el día en la chepa y es como, hola Eric, ya estoy prometida. Nada que no me he visto yo veces horas y horas de vídeos de las canciones, porque es que hay unos temas que son una maravilla. Obviamente estos son temas posteriores. En la película del 25 lo que podemos destacar son las escenografías impresionantes, el vestuario también, 1931, y se vuelve a recuperar esa figura de Drácula gracias a Tom Browning y encarnado por Bela Lugosi. Ese Drácula elegante, carismático, con ese acento tan sexy. Es que por eso Bela Lugosi también forma parte, ¿no?, como Boris Karloff, Vincent Price más tarde. Por eso forma parte, ¿no?, de este imaginario que tanto nos maravilla y nos apasiona. En esas miradas que dirigía
a un lado y a otro con esas luces directas a su cara. El artífice de esto fue el cinematógrafo Karl Freund y fue él el que tuvo la idea de enfocar 2 puntos de luz a sus ojos directamente para darle un halo de misterio. En esta película también hay muchísima escenografía muy oscura, grotesca. Digamos que fue la anteposición a lo que fue Nosferatu en ese momento, ¿no? Digamos que ya teníamos la figura del vampiro como ser más elegante y tal, que más tarde Francis Ford Coppola le daría otro twist y lo pondría más incluso como un héroe trágico, ¿no? Que todo lo que hizo pues lo hizo por amor. Bueno, yo por Winona Ryder también lo haría. ¿Qué os voy a decir? 1931, Universal Pictures y James Whale, que ya va a dar la chapa con muchos más films, estrena Frankenstein, inspirado en la obra de Mary Shelley. En este momento, aquí hay como un boom, porque se hace uso de una criatura para definir la decadencia del ser humano, en ese afán por innovar, en ese afán por la experimentación, de desafiar a Dios, porque el único ente que tiene el poder de crear un ser es Dios. Y en este caso es un científico loco que con diferentes trozos de cuerpos humanos va al cementerio y todo a cogerlos y forma lo que va a ser su nueva criatura, ¿vale? Es el doctor Frankenstein el que crea a esta criatura, una criatura abominable encarnada por Boris Karloff, razón por la cual este señor también es un icono máximo y maravilloso del mundo gótico, goth, darks, como lo queráis denominar, porque estas diferenciaciones también las trataremos más adelante. Boris Karloff le dio carisma, le dio autenticidad a este personaje. Desarrolló incluso aprecio por ciertas cosas. Era un personaje cuanto menos trágico. No puedo olvidarme de mencionar el maquillaje por Jack Pierce, ese maquillaje de Frankenstein que también será más refrito que refrito, ¿no? Es importante que nos demos cuenta de cómo se han reproducido todos los elementos de todas estas películas de las que estoy hablando en todos los sentidos. Ir más lejos, el mayordomo de la familia Addams, por poneros un ejemplo un poquillo más mainstream, ¿no? 1931 tenemos una versión de la Paramount de Dr. Jekyll y Mr. Hyde, que está bien nombrarlo porque, bueno, ya sabéis que esta obra también es obra cumbre en la literatura gótica. Estamos hablando aquí de la dualidad del ser humano, de ese lado oscuro, ¿no? De hecho, el Dr. Jekyll lo que estaba investigando y lo que quería demostrar en la obra es que el ser humano ciertamente tiene un lado ahí, todo darks, todo oscuro, que le puede llevar a hacer cosas que nanay de la China. ¿Qué pasa? Que el señor se toma una especie de solución, de pócima, y le lleva a ser un homicida psicópata. Y la obra original es de Robert Louis Stevenson. Seguimos. En el 32 tenemos a Vampire, la bruja vampiro de Dreyer, y aquí ya tenemos la fusión, o sea, a tope ya lo estamos petando, ¿no? Que fusionamos un vampiro con una bruja. Viajero Alan Gray, en uno de sus viajes se encuentra con un castillo ahí en el que ocurren cosas muy extrañas, ¿vale? De nuevo tenemos aquí un elemento muy recurrente. Importante de esta película es cómo se juega con el espectador, con los límites de lo que es real y lo que no. Es pionera en su cinematografía por el uso de ángulos, perspectivas y movidas que no se habían utilizado antes y que posteriormente veríamos muy claramente en el cine de Hitchcock. Es una salvajada no poder pararme en este vídeo un momento y decir, hey, excuse me, one second, vamos a hablar de Hitchcock. Pero no me quiero enrollar, o sea, quiero limitarme a explicar lo importante, ¿vale? Dentro de todos estos episodios, y después ya, cuando yo termine la serie, que no sé ni cuántos capítulos va a tener, me creo Netflix y todo, ¿vale? De la emoción. Ya me ocuparé de ese tema más adelante, así que por favor no os desesperéis, que luego ya veo en los comentarios que cómo se te ha podido olvidar hablar de mi tío Paco, que era director en Murcia. Por supuesto, de vuestro tío Paco hablaré más adelante. En el mismo año tenemos de nuevo nuestro amigo James Whale, que dirige The Dark Old House. Aquí ya tenemos un ejemplo claro, ¿no? Del lugar en el que acontecen cosas extrañas. En The Old Dark House, un grupo de viajeros en un día de tormenta, qué frío, se meten en una casa extraña y empiezan a pasar cosas. ¿Cuántas veces en el cine de terror, de suspense, se repite la misma cantinela una y otra vez? Bien, pues fue en este film en el que se estableció ese punto inicial. Y es lo maravilloso de saber todo esto, ¿no? Que ves una película y dices, hostia, mira, es que el origen de esto es en The Old Dark House, y tu familia te va a mirar en plan. Es tan importante esta película también por el tratamiento de la familia disfuncional, que va a ser un concepto muy utilizado en el cine de los 70. Digamos que esa década va a ser
el momento en el que se va a abusar ya de todos estos recursos y se va a repetir hasta la saciedad. Sería ya como el momento cansino del cine gótico. Y un dato también estupendo es que ha inspirado al Bates Motel y al Overlook tanto de Psycho como de El Resplandor. ¿Qué os parece? Espíritus, secretos, espectros, nadie sabe lo que va a ocurrir detrás de los muros. 1935. Universal Pictures le da a nuestro amigo Whale la libertad total de creatividad para que haga lo que le salga de la brenca. Y se le ocurre hacer La novia de Frankenstein. Ironía, suspense, amor, fantasía. En esta película lo tenéis todo. Lancaster está divina, maravillosa, o sea... Quiero que le echéis un vistazo a la cajita de info porque voy a ampliar muchísimo más el temario. Voy a intentar poner todas las películas que encuentre porque hay muchas de ellas que las tenéis en YouTube. Deberes añadidos, Vacaciones Santillana, a los libros que os dejé en el capítulo número 1. Estupendo. Esto ya va a ser cosecha propia a partir de este minuto del vídeo. Y os voy a explicar por qué. Podría ponerme a hablar de los 70, y empezar a dar la chapa. Pero yo creo que ya a partir de este momento todo se empieza a desvirtuar un poco. Ya os he dicho que en los 60, 70 ya como que se hace uso de los mismos recursos una y otra vez, ¿no? Una vez está todo iniciado, ya se empieza a darle la vuelta, de verdad, cansinos todos. Sobre todo con Drácula, pobre hombre, si nuestro amado Vlad Tepes levantara la cabeza, o sea, el hombre estaría en plan, por favor, ¿me queréis dejar tranquilo? Vamos a hablar de Vincent Price y de Christopher Lee, por favor. Me dan ganas hasta de llorar, sobre todo cuando hablo de Vincent Price, porque es que es un hombre fascinante, carismático, elegante, con una clase. Además, joder, fue una estrella en los años 50, encarnó a muchísimos villanos, ha sido narrador hasta de un corto de Tim Burton de Vincent, y por si fuera poco, era el papá, el creador de Eduardo Manos Tijeras. ¿Cómo olvidar esta imagen? Y fue su última película. Por eso os quiero hablar de la película de Rowan Lee, La Torre de Londres, que es de 1939. Y si bien es cierto que no es una de estas esenciales de culto, de Dios mío, tiene que estar en la lista sí o sí, pero es un film de terror, es histórica y sale Vincent Price, porque a mí me sale del kiwi. Tenemos en el 53 Los crímenes del Museo de Cera, de Todd. Esta sí que yo diría que es una película de culto que puede estar en vuestras listas porque sale Vincent Price y punto pelota. Bueno, Christopher Lee, por favor, agarraos a la mesa. ¿Sabéis que ha encarnado a Drácula chorrocientas mil veces? También que es el papá de Willy Wonka en Charlie y la fábrica de chocolate de Tim Burton. Estoy intentando intercalar cositas mainstream con cositas clásicas de toda la vida, porque muchas veces, no caes en la cuenta de ciertas cosas. ¿Por qué Vincent Price era el ídolo de Tim Burton? ¿Por qué Christopher Lee es el puto amo? ¿Sabéis que fue cantante en la ópera? ¿Sabéis además, on top of that, que también canta metal el señor? Vamos a hacer una pequeña pausa. También en el 57 ha encarnado a Frankenstein, dándole el relevo a Boris Karloff. ¿Qué os parece? Es que es todo como una amalgama de cosas que los hacen ser, o sea, estos dos iconos, estos dos señores, yo me los tatuaba. De verdad, es que, perdonadme por haberme ido un poquillo por las ramas, pero es que no podía dejar de hablar de ellos si me ponía a hablar de cine y sobre todo de cultura gótica. Porque estos señores, rara es la persona que está dentro de este mundillo que no los conoce. Y ya también como elemento esencial y básico, ya os he dicho que de Hitchcock tendría que hacer un vídeo explicativo hablando de sus películas, de Rebecca, de Vértigo, Los pájaros, en fin, un sinfín de títulos que son absoluta y completamente esenciales, ya no solo si os gusta el cine gótico, o sea, ya si os gusta el cine en general, ¿no? Es cine de autor y toma que toma Manolete. Y por qué no, también os voy a hablar de The Hunger, que es una película de los años 80 en la que sale Susan Sarandon, sale David Bowie, en fin, ¿no? ¿Qué más necesitáis? Es curioso porque en American Horror Story, que lo voy a meter en este vídeo también porque es que me parece que fue, que ha sido una serie que ha aglutinado todos estos elementos, todos estos recursos cinematográficos, etcétera. Todo eso están aglutinados en todas sus temporadas. ¿Cuál es vuestra temporada favorita? La mía, Asylum, no me acuerdo si se llamaba Asylum, decídmelo en los comentarios. Y por otro lado, Tim Burton, esencial, único. Esto también merece un vídeo, o dos, o tres, o he crecido con Tim Burton, o sea, ¿y quién no?
cuando empecé a interesarme por todo este tema fue sobre todo cuando vi Pesadilla antes de Navidad. Era mi película favorita. O sea, que sí, que me encantaba La Bella y la Bestia, que por cierto, también muy gótico. Pero Tim Burton siempre ha tenido esa sensibilidad, ese toque, ¿no? Para hacer que lo oscuro, lo tenebroso, lo gótico, tal, todo lo que estamos hablando. Es que todos estos recursos están en sus películas. Frankenstein, Eduardo Manos Tijeras en Pesadilla antes de Navidad. El Dr. Frankenstein en Pesadilla antes de Navidad, cuando crea a Sally o cuando crea a su ayudante. Romance que está presente en casi todas sus películas y ya no solamente ya los elementos estéticos, los castillos, la oscuridad. Pero hay un dato importante aquí y es que digamos que es esa perspectiva más mainstream, pues las superventas, que guste a muchísima más gente. La sociedad actual está preparada y está abierta a todos estos elementos, a todas estas características que son digamos, sobrenaturales. Podría decir muchas películas modernas que se pueden encuadrar dentro de lo gótico. La Bruja, a mí fue una película que me impactó. O sea, tanto la banda sonora como la forma en la que se desarrollan los acontecimientos sin apenas diálogo, para mí, desde mi punto de vista, ha marcado un antes y un después también en la forma de hacer cine gótico, si lo queréis denominar de esa manera. Tengo que hacer especial mención a Drácula de Francis Ford Coppola, no solo por la historia que cuenta, que ya es una obra gótica per se, sino por la ambientación, el vestuario, ¿no? Esa especie de yuxtaposición de la época victoriana con lo moderno, porque muchos del vestuario de Iko Ishioka, características propias de siglos posteriores, ¿no? A donde está ambientado el film. En fin, en definitiva, tengo un sinfín de títulos esenciales que os voy a dejar en la cajita de información, todo detallado bien, como he hecho en el anterior episodio. Sé que es un poco decepcionante no poder adentrarnos más en detalle en cada una de las cosas que explicamos, pero me gustaría que con todas estas semillitas que voy plantando, vosotros y vosotras ya vayáis creando vuestra propia concepción de lo que es gótico y de lo que no es gótico, desde vuestro juicio y desde vuestro punto de vista. Es un tema que me gustaría abordar ya cuando termine todos estos capítulos, porque también es un viaje para mí, para poder descubrir y ahondar más en la materia y saber qué es realmente lo que hace a la cultura gótica ser lo que es y no otras cosas, ¿no? Y saber realmente si la estoy viviendo y la estoy, digamos, respirando y sintiendo como debería. Y espero no haberme dejado nada esencial. Ya sabéis que podéis ampliar materia abajo en los comentarios. Me encantan vuestras Biblias. Le podéis dejar un like a este vídeo si os ha gustado. Y seguirme en redes sociales, que soy @goatclau. En Instagram siempre estoy ahí dando la chapa. Y ya sabéis que la semana que viene nos veremos de nuevo con el tercer episodio de Cultura Gótica, la guía definitiva. Un besito.